siempre con el distanciamiento, el alcohol, tapaboca y otras recomendaciones que tenemos siempre en este tiempo especial. Vamos a mirar la palabra de Dios en esta mañana. Quiero leer con ustedes 1 Juan capítulo 5 de 1 Juan, versículos 1 al 5, para meditar brevemente en esta mañana. Dice así 1 Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es el Cristo, es nacido de Dios. La fe que vence al mundo, dice 1 Juan, dice el apóstol Juan, sí, se trata del apóstol Juan, aquel discípulo amado, como él se dice por sí mismo, aquel que se recostó en el Señor en la cena, aquel que estuvo en el anillo cercano del Señor, que después va a escribir un evangelio y algunas cartas como lo que estamos leyendo en esta mañana, conociendo bien realmente, como dice, que Jesús es el Cristo. Y nos va a decir una verdad y una afirmación que en este tiempo necesitamos grabar y regrabar y recordar siempre. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido. La victoria que ha vencido al mundo. Este mundo, este sistema en que estamos viviendo en este tiempo, monstruoso realmente y con artimañas de tentación constantemente tratando de alejarnos de lo que es eterno, tratando siempre de alejarnos de Dios, para siempre ocuparnos a lo que es efímero, a lo que es temporal, a lo que es sensual. Y nos volvemos víctimas de lo que es realmente temporal y pasajero. Pero Juan dice, solo el hombre que es nacido de Dios verdaderamente vence al mundo. Nacido de Dios. Esta palabra tantas veces repetidos. Y fíjense, Juan mismo ya repite a Nicodemo, aquel hombre inminente, aquel hombre inteligente, principal, un hombre realmente que conoce. El Señor le dice, es necesario nacer de nuevo, de eso se trataba, para vencer realmente. No se trata de hombres inteligentes, no se trata de hombres sabios, científicos,
de psicólogos, no se trata de filósofos, se trata de un hombre sencillo y una mujer también, que cuando escuchó la palabra de Dios, cuando escuchó el mensaje de la cruz, dijo sí, y nació de nuevo. Aquel que es nacido de Dios es el que vence al mundo. Esa fe, dice el apóstol Juan, porque la gloria y todo lo que vemos en este mundo, se dice San Pedro, son pasajeras. Dice, es como la hierba y como la flor. La hierba se seca y la flor se cae. Esa es la gloria de este mundo. Y como aquella anécdota que el Señor cuenta de aquel hombre rico, dice que él entendió que su granero era chico y dice, voy a derribar este granero y voy a llenar de granos y de todas mis cosechas y voy a decir a mi alma, alma, alégrate. El Señor le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? La gloria del hombre es así, efímera, pasajera y termina. Por eso el apóstol Juan habla de la fe que vence al mundo. Realmente, cuando el Señor Jesucristo en la cruz, cuando estaba muriendo y la última palabra pronunciando en griego, tetelestai, consumado es, se terminó, está todo pagado, pagando el pecado tuyo y el pecado mío. Y con esa afirmación y en esa fe vencemos al mundo. En la cruz, mis queridos hermanos, le encanta al apóstol Pablo repetir esta frase, en la cruz. En la cruz, dice Colosenses 2:14, estaba el Señor anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Había un decreto, había un acta, había una ley contra todos nosotros y que nos era contraria. Cristo en la cruz quitó de en medio y clavó. Y dice más, y despojando a los principados, y despojando, dice, a las potestades, las exhibió públicamente en la cruz. El apóstol Pablo, cuando habla a los Romanos capítulo 8, qué bien viene en este texto, en este tiempo, hermanos, grabemos nuestras mentes, nuestros corazones, ante todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, y hablaba del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, somos más que vencedores. Somos lo que hemos ganado, hemos triunfado porque Cristo triunfó en la cruz. Dice un himno, al que al polvo se humilló, aquel vencedor se levantó. Hoy en gloria celestial reina en la vida triunfal. Mis queridos hermanos, más que nunca hay que repetir y memorizar y vivir esta fe en este tiempo difícil ante estas cosas, como dice el apóstol Pablo. Nuestra fe, peñan de Yerovía, eso es lo que ha ganado, lo que ha triunfado, lo que ha vencido definitivamente, mis queridos hermanos. Dice el apóstol a los tesalonicenses, por tanto, animaos, alentaos unos a otros con estas verdades, con estas cosas. Muchos de nuestros parientes
queridos, íntimos, hoy mismo, nosotros ahora, están así en la vida. Otro un poquito más y otro un poquito más. Ya pronto para partir a la eternidad. Felizmente algunos son cristianos y otros no son cristianos, no tienen esta fe que tenemos nosotros para triunfar, para ganar, como dice el apóstol, queriendo partir, lo cual es muchísimo mejor. Qué tiempo oportuno, hermanos, para acercarnos a los parientes, a los amigos y compartir esta fe que vence al mundo. Porque está comprobado que ningún científico, ningún laboratorio, ninguna vacuna va a vencer a esto. Se habla de la segunda cepa, se habla de la cepa amazónica, se habla últimamente de una cepa africana y tercero, cuarta y quinta, todo es peor, pareciera todo es nublado, todo es oscuro, hermanos. La fe que vence al mundo es el que tenés en Cristo en nuestros corazones. Qué lindo pensar en esto, hermanos. Por eso, en esta mañana, recordando esa fe que tenemos, miramos estos símbolos que va a hablarnos justamente cuando el Señor selló la victoria, el triunfo, fue vencedor en la cruz, como dijimos, en la cruz, en la cruz. Participamos entonces de los símbolos en la Santa Cena, del pan, el cuerpo del Señor Jesucristo, que por nosotros fue entregado, y la sangre que por nosotros se vertió en la cruz. Como dice la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Participemos con esta fe, con esta seguridad en esta mañana de estos símbolos. Te alabamos, Señor, en esta mañana porque nos permites compartir este tiempo precioso, Señor. Aunque las circunstancias afuera es todo adverso, enfermedad, muerte y peligro, tu palabra nos alienta mirando estas verdades, mirando esta afirmación. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y muchas gracias, Señor, porque muchos de nosotros tienen esta fe que ha vencido al mundo. Al participar de estos símbolos, te alabamos y te damos gracias, nuestro Dios y nuestro Padre. Amén. Amén.